Buenas tardes. Damos inicio a la mesa 8, titulada Historia de la población y etnicidad, retos teóricos y prácticas historiográficas. Doy paso a la presentación de los ponentes. El primero de ellos, Jesús Cosamalón, es profesor del Departamento de Humanidades de la PUC y de la Universidad del Pacífico. Obtuvo el doctorado en Historia por el Colegio de México y la licenciatura y maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus publicaciones destacan Indios detrás de la muralla, Matrimonios indígenas y convivencia interracial en Santa Ana, Mestizaje e interrelación social en Lima antes de la Guerra del Pacífico, un acercamiento desde los expedientes matrimoniales, entre otras publicaciones. La otra ponente es Teresa Vergara Ormeño, es candidata a doctora en Historia por la Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Especialista en temas de historia social, historia urbana y etnohistoria. Ha publicado importantes trabajos en dichos temas, como Hombres, Tierras y Productos, Los Valles Comarcanos de Lima, 1532-1650. Artesanos y sirvientes, el papel de los hombres y mujeres indígenas en la economía limeña del siglo XVII. La tercera ponente es Mariola Relucea Barrantes, es egresada del doctorado en Ciencias Sociales y magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente de Estudios Generales de la Universidad de Lima. Es investigadora especializada en temas de historia social, enfatizando en los enfoques de etnicidad y género, esclavitud en Lima, panaderías, resistencia y protesta, cimarronaje, bandolerismo y palenques. Ha publicado numerosos artículos en revistas y compilaciones especializadas en el país y en el extranjero. Damos pie a la primera ponencia del profesor Jesús Cosamalón y cuenta 20 minutos para ello. Buenas tardes. Los tres hemos decidido abordar esta mesa que en principio nos habían comentado que era quizá una conversación un poquito menos formal de lo que suele ser una ponencia, con algunas reflexiones, ¿no? Acerca de la relación entre etnicidad, población y los trabajos que hemos hecho y que otros más han hecho, obviamente. Las tres cosas que vamos a abordar, cada uno respectivamente, es en primer lugar las fuentes y los métodos de la historiografía que aborda las temáticas de la mesa. En segundo lugar, los conceptos o las teorías que han sido utilizadas para desarrollar esta historiografía y la relación que tienen con los trabajos que también hemos hecho cada uno. Y por último, los aportes y limitaciones de las perspectivas historiográficas que acompañan nuestro trabajo, ¿no? Para ordenar un poco el debate, en fin. Así que me encargaron además que presente la idea. Entonces, en mi caso, voy a tratar de hacer una reflexión entre el uso de los documentos que usualmente han sido manejados de la demografía histórica, estadísticas, censos y documentos similares, y la relación con la construcción de una historiografía que tenga como temática la etnicidad, ¿no? Más o menos esa sería la idea en general, ¿no? Y en el primer caso, en cuanto a las fuentes y métodos y el trabajo que he hecho y otros más, en fin, quizá valga la pena un poco presentar, aunque algunos que de repente han sido alumnos antes conocen en parte la historia, cómo es que uno llega al tema, ¿no? Cómo es que yo llegué al tema de este asunto de las relaciones entre indios, negros, en fin. La cuestión fue más sencilla de lo que quizá uno puede preguntarse a la distancia, ¿no? La pregunta inicial era tan sencilla como saber en dónde estaban los indios de la ciudad de Lima, ¿no? Y quizá fue más ignorante mi pregunta que otra cosa, porque en el sentido de que si bien es cierto hay, no es fácil registrarlos porque no había tributo en la ciudad de Lima, no había por orden tributarios, así que había que buscarlos por otro tipo de fuente, ¿no? Un profesor me dijo, libros parroquiales. Sabía que existían, pero honestamente no sabía ni cómo eran, ¿no? Salvo los libros actuales, ¿no? Y eso creo que ayudó mucho a plantear una problemática diferente, ¿no? Las fuentes clásicas que habían sido utilizadas para contestar preguntas sobre etnicidad, quizá el libro emblemático y probablemente muy presente en esta mesa, ¿no? Debe ser Flores Galindo,
que es el texto que abordó la temática a partir de las fuentes que llamaría clásicas, entre comillas, no es que sean muy usuales, pero que han sido las más frecuentes en la temática, que tienen que ver con juicios criminales, civiles, etcétera, donde se tiene la particularidad que los actores, al menos por mano de los abogados, notarios o personajes similares, están más o menos presentes, ¿no? Suelen dar declaraciones. Claro, están mediatizadas, como ya sabemos todos, ¿no? No es la voz de las personas, es una voz mediatizada, pero es eso menos malo que no escucharlo, ¿no? Digamos que esas habían sido las fuentes clásicas, los libros emblemáticos de esa perspectiva, aparte del mencionado Flores Galindo, que me imagino que deducirán que me refiero a Aristocracia y Plebe. Está también el de Carlos Aguirre, que creo que también es otro autor importante y que utilizó fuentes similares, ¿no? Antes las había utilizado Freddy Bowser, ¿no? Pero probablemente no con el énfasis que después va a notarse en los 80, 90, más hacia la voz de las personas, digamos, esclavos, ¿no? Y de los implicados en esa historia. Christine Hunefeld también, que podría sumarse a esta lista de autores que utilizaron ese tipo de comentación tratando de estudiar etnicidades, ¿no? Pero si bien es cierto, algunos de estos habían utilizado censos y datos, lo habían hecho más como un apoyo, digamos, para el panorama de la ciudad en cuanto al número y la proporción de la población que querían estudiar, negra, indígena, etcétera, no tanto para utilizar estos datos en cuestión de una crítica o un debate o una herramienta para entender la etnicidad, ¿no? Como tal, más bien como panorama, ¿no? Que es lo usual. Casi todos los trabajos tienen alguna entrada de esta característica, ¿no? Así que cuando se desarrolla una perspectiva que proviene de los textos, de los libros parroquiales, se enfrenta ante la posibilidad de construir series numéricas, ¿no? Que en el caso de los libros tiene que ver con las características con las cuales se anotan en los registros parroquiales, que hasta el inicio de la etapa republicana se anotaba lo que hoy llamamos raza, ¿no? Aunque tal palabra no se utilizaba en los registros parroquiales como tal, ¿no? No figura, ¿no? No se dice cabecera raza, viene un dato, ¿no? Lo interpretamos como tal. Sí se había utilizado libros parroquiales, varios. Está Pilar Remy, por ejemplo, que había utilizado antes eso. Iván Hinojosa hizo una tesis también sobre utilizando libros parroquiales. Pero con todos los méritos que estos trabajos tienen, no vinculando la posibilidad de utilizar las series numéricas para entender etnicidades, sino casi como temas separados, más cercanos a lo que llamaríamos demografía histórica, ¿no? Construyendo indicadores tales como mortalidad, en fin, nupcialidad, etc. De hecho, la posibilidad de utilizar los libros parroquiales daba la oportunidad, y eso tiene que ver también puede tener mucho que ver con el momento en el que se hacen las cosas, ¿no? Digamos que esto empieza a construirse desde finales de los 80, principios de los 90, cuando la informática también viene cambiando, y eso permite que los historiadores que no somos en general muy adeptos ni a los números ni a las tecnologías de avanzada, tengamos acceso a un tipo de herramienta que antes estaba vedada o en todo caso muy lejana en nuestra experiencia, ¿no? Era más propiamente ingenieros, técnicos, en fin, hasta que entraron los programas de uso como el que hoy tenemos, que permiten a personas que sin un entrenamiento tan especializado en lo que llamaríamos estadísticas o técnicas de matemática avanzada, las podemos utilizar. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita del Excel, ¿no? Que en realidad es una herramienta sumamente sencilla, ¿no? Comparado con lo que había que hacer antes. Que yo que vengo un poquito de la etapa previa, en la que conocí cómo se programaban las cosas en DBase o en Fox o en Fortran más atrás. Bueno, eso no lo había, eso me han contado. Que era mucho más complicado. Entiendo que ahora es mucho, mucho más sencillo de lo que se imagina, ¿no? Entonces, antes era probablemente mucho más difícil utilizar estos datos y procesarlos. Para un historiador habría que recurrir a un tercero para que los haga, ¿no? Eso no tiene nada de malo en sí mismo, pero claro, hace más lento, más complicado el diálogo, ¿no? Ahora es uno mismo lo que puede hacer. Aprovechando eso, bueno, quizá la anécdota más grande que puedo recordar es que invertí dinero, porque me costó, con un amigo que hablaba acá antes, Carlos Chávez, en elaborar un programa especialmente para procesar partidas de matrimonio, bautizo y defunción. En Fox encontramos a un programador
un poco desquiciado, pero funcionó, que sea capaz de abrir un programa de computadora en la que se pudiera dejar abiertas las preguntas. Todos los programadores lo primero que nos decían es, bueno, ¿pero qué cosas quieren saber? Pero para los historiadores, sobre todo en este tipo de temáticas, después lo voy a poner un poco más claramente, es un poco difícil saber qué queremos saber sin tener toda la documentación más o menos cargada, ¿no? O sea, no tenemos una idea aproximada, ¿no? Pero hay muchas preguntas que probablemente solo van a surgir cuando tengamos el corpus documental, digamos, más o menos completo. Que un programador entienda eso era muy complicado en 1990. Él quería la cosa cerrada, ¿no? Pero conseguimos uno que sí nos entendió. Hicimos el programa, funcionó de maravilla en disquete de 3 1/4, ¿no es cierto? Esos pequeños. Y ahí nomás, cuando el programa ya estaba listo, salió Excel. O sea, no sirvió para nada. Una vez que apareció el Excel, simplemente abandoné el programa. Pero con esto quiero decir también que mucho depende del momento, ¿no? En ese momento la tecnología estaba cambiando y eso permitió también un acercamiento diferente. ¿Y dónde está el acercamiento diferente a la etnicidad? Yo creo que la posibilidad de hacer algo que era imposible hasta ese momento, trabajar en el que yo llamaría un doble nivel. El nivel de los números grandes, las tendencias, que se había trabajado siempre. Cuánta gente hay, qué porcentaje, cuántos son, etcétera. Pero otro nivel, que creo que es el más valioso, es recuperar las individualidades dentro de la tendencia. O sea, no solo decir hay 10%, 5%, 12, 13, 30, lo que quieran, sino dentro de ese universo saber que siguen siendo personas con un nombre y apellido que uno los puede rastrear, ¿no? Y los puede seguir mirando en una tendencia mayor. Voy a hablar de las cosas por separado un ratito. La tendencia en sí misma es interesante, pero es insuficiente para comprender la historia. Y el individuo también es insuficiente, porque necesitamos la tendencia. Entonces, la historia de una persona puede ser muy interesante, pero hasta qué punto es representativa de una historia mayor, ¿no? De un proceso un poco más complejo, ¿no? La tendencia tiene el problema de que no nos ayuda a entender lo que son las personas cotidianamente, ¿no? Que es lo que finalmente a veces los historiadores queremos, ¿no? Entender cómo eran las personas, ¿no? Y al revés, la sola persona tampoco nos ayuda a entender lo que era un momento histórico, porque las experiencias individuales tienen que ser, digamos, entendidas dentro de un universo mayor, ¿no? Que le da significado. En ese sentido, la etnicidad creo que desde esta perspectiva demográfico-social un poco difícil de definir, ¿no? Porque ni es demografía totalmente, ni es historia social al estilo antiguo o clásico, ¿no? Es una especie de mix entre las dos cosas. También creo que aclara otra cosa, ¿no? Y en ese punto paso a otro aspecto, que es el tema de las estadísticas como tal, ¿no? Creo que desde la etnicidad como tema y enfrentado de las fuentes y métodos que uno debe emplear, la estadística no es la respuesta a un problema. La estadística es más bien la forma que una herramienta que uno tiene para aclarar un problema. Es decir, el número en sí mismo no contesta las interrogantes que un historiador tiene. El número en sí mismo lo que puede hacer en muchos casos es aclarar lo que la problemática, digamos, qué problemática es la que uno tiene que abordar, ¿no? La pone más en blanco y negro, digamos, más claramente, más o mejor formulada, si cabe la expresión. Al menos la experiencia que tengo es esa. Cuando encontré que, cosa que no era mi tema de estudio, simplemente por pura casualidad, casi, de que había un porcentaje de personas de origen indígena que se casaban con mujeres negras, o de origen afrodescendiente, como un dato que salió simplemente, habiendo leído Flores Galindo, que supuestamente señalaba, bueno, de hecho lo dice, de que en realidad eso era como poco frecuente, y encontré que estadísticamente, aparentemente no es que tuviera una respuesta al problema, lo que tenía es la puerta de entrada al problema, ¿no? Ahora hay que explicar por qué, ¿no? ¿De dónde salió esto, no? Me quedó más claro que había un problema. Y claro, espero que a los lectores también les haya quedado mucho más transparente de que ahí había algo que explicar, ¿no? Había un dato que nos metía a otra problemática. En ese sentido, un segundo aspecto que creo que está muy vinculado a la etnicidad, que es ya más bien el segundo punto, ¿no? Este tema de conceptos, teorías, creo que es muy importante vincular la etnicidad con lo que llamaríamos más teóricamente o conceptualmente endogamia y exogamia, ¿no? De definir un grupo y quiénes se casan dentro o fuera de ese grupo, ¿no? Problemática que es compleja porque las identidades coloniales, como bien sabemos todos,
no son entidades cerradas, ¿no? Son cosas, líneas móviles, ¿no? La gente puede presentarse como indígena, como mestizo, como español, y aunque les parezca raro, en algunos casos hasta como mulato. Porque en un país que ha tenido tantas poblaciones que se han entrecruzado por tantos años, las posibilidades de identidades son como una gran paleta, ¿no? En la que las personas optan de acuerdo a contextos específicos, de acuerdo a lo que les interesa, les gusta, a su beneficio, etcétera, o lo que también el poder exige, en muchos casos, una relación complicada, ¿no? Creo que ha sido uno de los conceptos que más he utilizado, efectivamente, y que quizá a lo largo del tiempo no ha sido motivo de una reflexión mucho mayor, que quizá ahora se puede hacer, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que discutir bastante, que de repente en esta mesa se puede aprovechar para discutir, es cómo llamamos a la etnicidad colonial. Entendemos que existe un tema, pero cómo llamamos a la gente, por ejemplo. Se ha utilizado durante mucho tiempo en el papel, en la historiografía, el término raza, ¿no? Yo mismo lo he utilizado, equivocadamente, a la distancia, sin duda. No me acuerdo hasta cuándo lo he utilizado, pero seguramente hasta no hace mucho tiempo. Pero creo que hay un consenso, al menos historiográfico, de que la palabra raza no es totalmente aplicable al mundo colonial, ¿no? Tal y como la entendemos del presente. Pero tampoco creo que tengamos un consenso con respecto a qué término hay que utilizar, ¿no? ¿Cómo llamamos esa etnicidad, ¿no? Por ejemplo, en México, yo creo que hay un peso mayor de una palabra, calidad, ¿no? En México, en los trabajos de historia mexicana, colonial, se utiliza el término calidad, como un concepto un poco complejo que une el color de piel, la legitimidad o ilegitimidad de las personas, el estatus económico, etcétera, ¿no? De calidad mulato, de calidad indígena, de calidad tal, ¿no? Acá no recuerdo, quizá en el auditorio haya gente que tenga mejor memoria que la que yo tengo, que se haya utilizado tanto el término, ¿no? O que sea una práctica historiográfica más o menos consistente, ¿no? Tampoco tengo en claro, desde mi perspectiva, qué palabras se utilizan. Creo que hay de todo, ¿no? Aunque por tradición hay un peso mayor de la palabra raza dentro de la terminología historiográfica, aunque es discutible, obviamente. Casta podría ser, aunque es un debate casta y clase que se abandonó en los 70 sin que tengamos una claridad al respecto, ¿no? Un debate muy de los 70 con respecto a si primaban las condiciones económicas, en fin, más del lado teórico marxista, o Weber contra Marx casi, ¿no? Casta o clase, ¿no? Algo así, sin que tengamos una respuesta de consenso. Creo que es algo que se debería debatir, ¿no? Y tener una mayor claridad respecto de cuál es el término. El otro concepto que creo que es importante asociado a todo esto y también identidades es la incorporación de la sociabilidad dentro de la discusión. Las personas no se definen únicamente ante la ley, no se definen únicamente en un papel o en un registro parroquial, se definen también con relación a un espacio en concreto, ¿no? Y cómo se relacionan con los demás. Recuerdo que hace bastante tiempo un profesor me llamó la atención acerca de, y es también un poco la perspectiva que cada uno tiene, ¿no? Que estaba más entrenado por la historia urbana y por la arquitectura que por la historia, y él decía, con toda razón creo yo, que el espacio precede a las personas. O sea, el espacio está antes que las personas lleguen. Y por lo tanto, el espacio es fundamental para entender la identidad de las personas. Los historiadores a veces procedemos un poco al revés, ¿no? Estudiamos a las personas sin el espacio. Y eso no permite entender cómo es que se construyen las identidades, porque las identidades se construyen básicamente en esa interrelación espacial, ¿no? En la forma de las calles, que haya callejones o no en el mundo colonial, hace mucho la diferencia, que haya una pila de agua, un mercado, cómo está conformado el espacio urbano, también permite entender cómo se construyen las identidades, ¿no? Las etnicidades en el fondo. Pero no es un aspecto que tengamos tan presente en la reflexión, creo yo, ¿no? Para comprender mejor este asunto. Por último, antes que se me acabe el tiempo, en cuanto a los aportes y limitaciones que tiene esta perspectiva, son muchos más los aportes, creo yo, pero igual voy a mencionar algunas limitaciones, ¿no? Creo que el principal aporte que tiene una perspectiva que utilice
datos llamados duros o series para entender etnicidades, es que, dada también el momento tecnológico actual, se permite utilizar este doble juego, ¿no? Que creo yo es muy valioso, de tener esta imagen general, los grandes números, pero también recuperar a las personas, ¿no? Y a las familias dentro de ese escenario, ¿no? El que uno pueda decir, hay, no sé, pues 5% de chinos en la ciudad de Lima o 10% de chinos en la ciudad de Lima en 1870, 80 o la fecha que ustedes deseen, y que uno diga, y dentro de esa familia de chinos hay un señor llamado Juan Miguel Pasoldán, que además, en realidad, a pesar de su apellido, era chino, y que uno pueda rastrearlo, y que uno dice Espinosa, perdón, Pasoldán, me confundí. Pasoldán, nacido en Cantón, un poco raro, ¿no? Ya uno descubre que en realidad era un chino que adoptó el nombre. Eso solamente se puede saber y entender a partir de la tendencia y la persona, ¿no? Ese doble juego me parece fascinante y además sumamente valioso, ¿no? Lo segundo, como ya lo dije hace un rato, es que una perspectiva que utiliza este tipo de entrada doble permite precisar problemas mucho más claramente, ¿no? O sea, darle mayor claridad a lo que los historiadores llamamos o solemos llamar definición de un problema de investigación, ¿no? O sea, darle mejores perfiles, ¿no? Y comprender mejor de qué estamos hablando, sea por el número, sea por la singularidad, por la razón que sea, pero uno la puede encontrar, ¿no? El tercer aporte, y que es algo que he repetido siempre, ¿no? A aquellos que, y acá hay algunos que han hecho trabajos seriados, ¿no? Es contundente. O sea, cuando uno ha trabajado 3.300 partidas de matrimonio o 35.000 registros, que a uno le digan sobra uno o falta uno, no cambia para nada la tendencia. Salvo que uno se equivoque en contar 3.000, cosa que no creo, que digan a uno, pero hay uno más, bueno, no importa. Eso cuánto cambia un número, ¿no? Cuánto cambia una tendencia. Claro, es interesante de otro punto de vista, ¿no? Es contundente en ese sentido, ¿no? Hay limitaciones, obviamente, al respecto. Quizás la primera limitación tiene que ver con la formación. Para trabajar este tipo de cosas hay que perderle el miedo a los números, cosa que los historiadores tenemos casi como paranoia, ¿no? En realidad es una cosa que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Cuando alguien quiere estudiar en la universidad y en todo caso demuestra tener cierto nivel de inteligencia, en fin, y dicen, voy a estudiar historia, hay como una especie de desencanto, ¿no? Y quizá tiene que ver también con algo que me parece importante, no tiene que ver con la mesa, pero discutir más allá, ¿no? La idea de que la historia es una carrera sencilla, dado que tiene pocos prerequisitos, sobre todo acá, ¿no? Pocos obstáculos. Toda carrera tiene sus dificultades, ¿no? Y esta y otras más tienen también, y en realidad no hay ninguna razón por la cual la gente que estudia historia lo haga huyendo de los números. Los números nos acompañan, uno agarra un periódico y hay números, ¿no? Hasta para la estadística del mundial hay que saber algo de números, ¿no? Pero creo que sí hay una debilidad en ese sentido, ¿no? Porque al no incorporar herramientas estadísticas a la información de un historiador, lo que hacemos simplemente es reforzar el estereotipo, ¿no? De que los historiadores y los números no se llevan bien, ¿no? Eso no creo que sea bueno, pero sí es una limitación, ¿no? También porque probablemente un trabajo de estas características exige un tipo de historia que últimamente no es a lo mejor demasiado atractiva, ¿no? Todo el mundo sueña, yo también por si acaso, con encontrar un documento fantástico donde la gente cuente su vida, bueno, ¿cierto? Vida de milagros, adulterios y todo lo que quieran, ¿no? Los documentos seriales son tan aburridos como leerse la guía telefónica para el desorden, ¿no? O sea, ahí no hay glamour, bueno, ¿cierto? No hay historia picante, ¿no? Que los historiadores todos queremos encontrar, ¿no? La única manera de conseguir algo es meter la guía telefónica a la computadora, ¿no? Para encontrar relaciones. Y claro, para encontrar gente que quiera hacer eso es cada vez más difícil, ¿no? Porque no es atractivo, pues todo el mundo quiere leer un documento de esos al estilo de periódico amarillista, ¿no? Cuando no toda la historia se puede construir con ese tipo de documentación, que es interesante, pero no es la única manera, ¿no? Así que yo creo que eso es algo importante, ¿no? Es igual, creo yo, como lo que está pasando en algunas ramas de historia económica en la que el trabajo con notarios también suele ser menos transitado, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que acumular pacientemente ficha por ficha hasta que uno llega a 3.000, hay algo, ¿no?
con una uno no hace nada, ¿no? Tiene que llegar a centenas, ¿no? Para entender algo medianamente, ¿no? Así que exige mucha paciencia, ¿no? De manera que la limitación es que es un trabajo a largo plazo, probablemente, ¿no? Difícilmente se puede hacer a corto plazo. Pues, el trabajo de archivo es algo que no se puede apurar, que es algo que todos entendemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, tiene su ritmo. Pues. Si uno sabe que puede convertir tantos registros en base de datos, 100 en un día, y son 3.000, ya uno saca la cuenta cuántos días son. No se puede apurar, ¿no? No es que uno lo va a hacer más rápido. Entonces creo que esas son básicamente las limitaciones grandes que creo que se encuentran en todas las perspectivas, ¿no? Gracias. Damos paso a la ponencia de la profesora Teresa Vergara. Bien, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer, ¿no?, a los organizadores. Nuevamente, bueno, en realidad es una oportunidad para pensar, ¿no?, un poco en lo que espero se convierta en parte de la introducción de mi tesis doctoral, ya de que a mí me gustaría en realidad discutir en gran medida lo que estoy trabajando actualmente, que en realidad desde la perspectiva de la etnicidad, pero vista sobre todo desde un grupo en particular, ¿no?, que son la población indígena urbana, ¿no? Entonces me parece en realidad importante en todo caso plantearlo desde este grupo en particular, bueno, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, bueno, porque en realidad es un grupo que yo vengo trabajando desde hace tiempo y las miradas en realidad en las que he estado viendo, ¿no es cierto?, este grupo han ido cambiando conforme en realidad he ido revisando diverso tipo de documentación, ¿no? Pero en realidad también porque existe cada vez un mayor interés, ¿no?, en el estudio justamente de esta población indígena. En el caso particular, ¿no?, en mi caso particular se trata en realidad de la población indígena en la ciudad de Lima, ¿no? Y como hablaba antes Jesús, yo creo que sí, que es bien importante, ¿no es cierto?, tener en realidad una suerte de dos perspectivas de análisis, podríamos decir, ¿no?, para a partir de ahí interrogar a la documentación, ¿no? Una que sería una perspectiva más macro, ¿no?, que en mi caso justamente se trata de Lima, el espacio, ¿no?, que va a permitir entender en realidad cómo se relacionan y cómo construyen sus identidades estos indios urbanos, ¿no? Entonces, si nosotros en realidad vemos la documentación sin ver un poco el espacio en el que ellos se están moviendo, realmente perdemos un poco la perspectiva de qué significa Lima, ¿no? Y Lima no es cualquier ciudad del territorio del Perú en el periodo colonial, o sea, estamos hablando en realidad de la capital del virreinato y que concentra una serie de instituciones que van a ser en realidad muy importantes en general para el funcionamiento, ¿no es cierto?, del Perú durante este periodo, pero también para los distintos grupos que viven en la ciudad de Lima, ¿no? Otra cuestión muy importante de Lima es que era una ciudad de inmigrantes, ¿no? O sea, Lima se funda para ser en realidad una ciudad española y termina siendo una ciudad que en realidad no solamente tiene obviamente españoles y su población esclava, ¿no?, afrodescendientes, sino también población indígena que supuestamente no debería vivir ahí, ¿no? Y esto en realidad fue una de las cosas que a mí me llevó a estudiar justamente la población indígena limeña, porque una vez conversando con un profesor aquí y yo le comenté lo que estaba trabajando, eso hace mucho tiempo, me dijo, pero en Lima no hay indios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue una cosa en realidad de empezarlos a buscar y si bien es cierto, no aparecen de repente a simple vista, luego resulta que están por todos lados, ¿no? Y entonces termina siendo muy interesante, ¿no es cierto?, mirar cómo es que se van de alguna manera apropiando, ¿no es cierto?, de la ciudad
y van construyendo, como decía, este espacio a partir del conocimiento, ¿no es cierto?, de la lengua, la cultura, las instituciones, el manejo, etcétera, ¿no? Y entonces esta sería un poco la perspectiva, digamos, más macro, ¿no? Mirarlo desde el espacio. Además, Lima efectivamente es un espacio que conecta a otras regiones y que conecta también con, obviamente, la metrópoli, ¿no? Y entonces eso hace en realidad también muy interesante mirar realmente este grupo, ¿no? Porque en la medida que van aprendiendo, digamos, hacia dónde tienen que dirigirse, van a terminar en realidad en la misma corte o mandando procuradores o viajando, ¿no es cierto?, para tratar de en realidad plantear justamente quiénes son y cuáles son los derechos que pueden, al final de cuentas, obtener, sin perder, por supuesto, de vista este contexto, ¿no es cierto?, de ser una sociedad colonial, ¿no? Aunque hay algunos que no les guste tanto, ¿no? Entonces, y la otra perspectiva, ¿no es cierto?, una perspectiva más micro, digamos, es la posibilidad de estudiar, ¿no?, desde una mirada más biográfica, ¿no? Algo que en realidad muchas veces se había planteado como no posible, justamente porque estamos hablando de población indígena, ¿no? Entonces decían, bueno, pero en realidad, ¿no? Pero sin embargo, utilizando un método prosopográfico, ¿no es cierto?, y a partir de cierta documentación importante en ese sentido, como son los protocolos notariales, ¿no?, que para mí es una fuente en realidad fundamental que agrupa, ¿no es cierto?, como sabemos los que en realidad estamos aquí, una serie de tipos de documentos, como son, por ejemplo, los testamentos, ¿no? O sea, a partir del testamento hay una entrada para saber, ¿no es cierto?, un poco quiénes son, cómo se presentan, y que había sido una fuente estudiada más desde una perspectiva religiosa, ¿no? O sea, cómo se vinculaba, cómo se identificaba religiosamente, ¿no? Y que luego, ¿no es cierto?, va siendo más bien trabajado como un documento que permite, ¿no es cierto?, saber desde de dónde viene, ¿no es cierto?, pero también cómo se presenta, ¿no? O sea, y en eso, por ejemplo, el trabajo de Jesús, ¿no?, en Los indios detrás de la muralla, ¿no?, es un buen ejemplo de cómo mirar esta documentación, ¿no? O sea, indígenas que en un primer momento se presentan en realidad, pues, como indígenas, indio, trabajador, etcétera, y luego va construyendo su propia identidad en un siguiente documento, en un siguiente testamento, perdón, en el que ya en realidad su identidad ha cambiado, y en un tercero donde ya se ha convertido en un don, ¿no? Y esto es bastante frecuente, ¿no?, cuando uno mira los protocolos notariales, porque de alguna manera es como hoy día, ¿no?, cuando uno trabaja cuando uno tiene un notario relativamente cerca a casa, o es el notario que usa la familia, o qué sé yo, ¿no?, o es el notario amigo del hermano que es abogado, en realidad uno usa el mismo notario, ¿no? Entonces, yo creo que para los que trabajamos este tipo de temas, encontrar el notario, ¿no es cierto?, de aquellos, en este caso, pues indígenas que nosotros estamos trabajando, es como encontrar la mina, ¿no? Porque a partir de ahí, en realidad vamos a encontrar, ¿no?, una serie de testamentos que este personaje a lo largo de su vida va a ir dejando. Pero no solamente el testamento, ¿no? Por ejemplo, está también el contrato de trabajo, ¿no? Está también los poderes, ¿no?, que entrega o que le dan, ¿no?, y que permiten ya no solamente mirar quién es, ¿no?, sino otra de las perspectivas de análisis es cuáles son las redes sociales que está construyendo, ¿no? Porque, como señalaba Jesús anteriormente, tenemos que pensar en estas identidades desde la perspectiva de cómo se construye él, ¿no es cierto?, como persona, quién quiere ser, cómo quiere ser visto, pero también cómo en realidad lo van a ver los demás, ¿no? O sea, no existe la posibilidad de construir, digamos, la identidad desde solamente la perspectiva individual, sino se construye dentro de una colectividad que acepta o rechaza, ¿no es cierto?, esa construcción. O sea, tiene obviamente esto límites, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad el trabajo, ¿no es cierto?, con estas fuentes supone en realidad
perdón, el hecho de pensar, ¿no?, en ir encontrando en estos documentos como partecitas, ¿no es cierto?, de una historia, ¿no?, que se va construyendo como si fuera un rompecabezas, ¿no? Entonces vas uniendo una pieza con la otra y combinando, ¿no es cierto?, la documentación para en realidad al final poder contar la historia, ¿no?, de estos personajes que en realidad, por lo menos en el caso de lo que yo estoy trabajando, existe la documentación porque también es cierto, hay que decirlo, se trata en realidad de un grupo, en este caso las mujeres están quedando de lado, ¿no?, por varias razones, pero básicamente de una población masculina, mayoritariamente inmigrante, vinculada a la actividad artesanal, vinculada al comercio, ¿no?, que en realidad permite justamente que aparezca en este tipo de documentación que yo acabo de señalar, ¿no? O sea, los protocolos, ellos están ahí justamente porque en realidad, debido a las actividades económicas que realizan, existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de firmar este tipo de documento, ¿no? O sea, es más difícil realmente en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, se sabe que están ahí, por ejemplo, un maestro artesano, ¿no es cierto?, cuando va a comprar la materia prima, el acta de compra está también firmando su mujer, ¿no? Entonces, es evidente que está vinculada. Lo que pasa es que hay que buscar más, ¿no?, de repente con un mayor detenimiento, con mucho más tiempo de trabajo, etcétera, para poder saber más acerca de ella. Yo por el momento me he quedado con ellos, ¿no?, y a ellas las he dejado un poquito de lado, ¿no es cierto?, porque yo creo que requieren de un trabajo de repente mucho más fino, de búsqueda, ¿no?, y por el momento en realidad estoy mirando, porque aparecen en realidad, como decía, de manera más clara, ¿no? Esta otra de las fuentes también, ¿no?, que se han utilizado desde una perspectiva mucho más de estudio religioso es la documentación de cofradías, ¿no? Pero la documentación de cofradías también puede ser vista, ¿no?, para justamente ver cómo estos indígenas urbanos están buscando, ¿no es cierto?, tener un control, ¿no?, de estas instituciones, como decía hace un momento, ¿no? O sea, cómo manejar instituciones. Y aquí una cuestión que va a ser bien importante y que en realidad es el otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta, no solo es el espacio, y nosotros eso lo sabemos muy bien, la otra variable súper importante para nosotros es el tiempo, ¿no? Y lo que yo miro, por ejemplo, es siglo XVII, hay un interés muy grande de construir una identidad como católicos, ¿no? Y las cofradías en ese sentido van a ser un espacio que permite, ¿no es cierto?, el hecho de manifestar, ¿no es cierto?, este tipo de identidad, ¿no? O sea, es en realidad un indígena católico, ¿no?, y que lo demuestra, ¿no es cierto?, a través de una serie de acciones que se van a reflejar en este tipo de documentación, ¿no? Entonces, esa fuente en ese sentido me parece realmente muy importante. Para el siglo XVIII, ¿no es cierto?, ya en realidad hay un cambio que tiene que ver con un cambio dinástico, los Borbones, ¿no?, también la Ilustración, etcétera. También se va a ver reflejado en otro elemento de esta identidad, ¿no?, que es el hecho de presentarse ya no solamente como católicos, sino también como capaces, ¿no? O sea, la idea de que en realidad ellos tienen la capacidad para manejar sus propias instituciones, ¿no? Entonces, empezar a reclamar el derecho al manejo, por decirlo de alguna manera, de la República de Indios, ¿no? Entonces, reclamar eso va a ser bien interesante, y ahí en realidad ya, ¿no?, la documentación del mismo Cabildo de Indios, la documentación de gremios, ¿no?, que ha sido trabajada desde la perspectiva económica, pero que si nosotros la miramos desde esta otra mirada ¿no?, de cómo van a construir identidades, cómo se relacionan, cómo van en realidad manejando, ¿no?, una cuestión que es muy
importante para ellos la relación con otros grupos, principalmente, ¿no es cierto?, españoles, va a ser bien importante y se va a reflejar, ¿no?, por supuesto, los conflictos, ¿no?, que aparecen, ¿no es cierto?, en igualmente esta documentación, ¿no? Entonces, los cambios, ¿no?, que era una cuestión que nos interesaba en realidad mirar, en el caso de esta población, van de lo que es, digamos, a partir de la década de los 70, un concepto de agencia, ¿no?, manejado por Karen Spalding, manejado por Steve Stern, pero desde una mirada más como tratar de rescatar, ¿no es cierto?, este hecho de presentarse como actores activos, ¿no?, o sea, construyendo esta sociedad colonial y no solamente al margen o con una imposición, ¿no? En realidad ha ido más bien pasando por un proceso de, en realidad, tratar de ver que en este conocimiento de lo que están en realidad tratando, ¿no es cierto?, de esta población hacer de manera activa, ya no se trata solamente de una búsqueda, digamos, por, ¿no?, abrir un espacio y aculturarse, hispanizarse, ¿no?, sino más bien se trata en realidad de un proceso de tomar, ¿no es cierto?, cuestiones o elementos, ¿no?, de la cultura española, ¿no?, y también en realidad de la cultura afrodescendiente, para en realidad tratar, ¿no?, de ubicarse en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, con mejores herramientas o armas, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad colonial, ¿no? Y eso en realidad ha llevado a plantear, pues, otros dos conceptos, ¿no?, que se han utilizado mucho en los estudios que se han hecho más recientemente, ¿no? Uno es el de hibridez, ¿no?, o sea, la idea de la construcción de estas identidades híbridas, ¿no?, y el otro que también es muy utilizado, que es el de negociación, ¿no? O sea, y aquí en realidad yo creo que ambos son muy importantes, o sea, son muy importantes porque han llevado obviamente a plantear otras perspectivas de análisis. Lo que a nosotros nos interesa es cualquier forma, ¿no es cierto?, de pensar cómo interrogar a la documentación, ¿no? Eso realmente creo yo que es lo que nosotros debemos buscar, no más que un corsé al cual tengamos que responder, es en realidad lo sugerente que puede ser, ¿no es cierto?, conceptos que nos lleven, ¿no?, a replantear las preguntas que le hacemos a la documentación, porque en muchos casos obviamente los documentos son finitos, ¿no? Lo que hacemos nosotros es preguntarles de manera distinta, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos, gracias a Dios, felizmente, no el problema de yo encontré esta fuente y no se la cuento a Maribel, ¿no? Porque si no, la verdad, entonces va a terminar diciendo lo mismo que voy a decir yo. Ya ese problema ya pasó, ¿no es cierto? Porque lo que yo voy a preguntar no necesariamente es lo que va a preguntar ella. Entonces, ¿no?, eso en realidad es lo que hace valioso más bien nuestra comunicación, el pasarnos los documentos, ¿no es cierto?, y el tratar de construir una comunidad, ¿no es cierto?, de historiadores entre los cuales, pues, discutimos, ¿no es cierto?, intercambiamos, reformulamos, justamente porque estamos partiendo, ¿no es cierto?, de otro tipo de mirada, ¿no? O sea, cómo en realidad nos enfrentamos al documento a partir justamente de este tipo de conceptos. Ahora, obviamente, el problema tanto del concepto de hibridez como de negociación, ¿no?, es que puede llevar en realidad a olvidar que estamos ante una sociedad en la cual el conflicto definitivamente existe, ¿no? Entonces, en realidad, si hablamos de hibridez y si hablamos de negociación, no podemos en realidad, y sobre todo los que estudiamos este tipo de poblaciones, como es el caso de la población indígena, las castas, etcétera, de que obviamente existe una situación colonial, ¿no? Existe una situación de desigualdad, existe una situación de conflicto, y desde esa perspectiva definitivamente no podemos perder en realidad de vista, ¿no?, de que hay conflictos étnicos, conflictos de clase, ¿no es cierto?, conflictos por el poder que tenemos en realidad que tener siempre en cuenta para en realidad no terminar al final de cuentas haciendo decir al documento lo que en realidad
no dice, ¿no? Y que termina siendo, al final de cuentas, uno de los peligros que nos puede llevar el hecho de olvidar por un momento cuál, ¿no es cierto?, es el contexto en el que estamos planteando nuestras preguntas, ¿no? Entonces, tal vez, ¿no es cierto?, es la mirada, ¿no?, para utilizar estos conceptos y las preguntas, ¿no es cierto?, sea en realidad tratar de explicar, ¿no?, siempre mirando si estamos hablando, ¿no es cierto?, de identidades híbridas, de qué tipo en realidad de identidades híbridas estamos hablando, o sea, qué es lo que en realidad supone, ¿no es cierto?, en cada uno de estos grupos, ¿no?, de acuerdo con sus condiciones, ¿no?, y la posición en realidad que tienen dentro de la sociedad colonial, el tipo de identidad, al final de cuentas, que van a, ¿no es cierto?, plantear y el tipo de negociación que van al final de cuentas a poder en realidad establecer, ¿no? Bien, eso hay que ver. Damos paso a la última ponencia de Maribel Relucé. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de los organizadores, porque pocas veces tenemos ocasión para sentarnos y reflexionar qué es lo que estamos haciendo, mirar hacia atrás, ¿no? De dónde partimos nosotros. En algún momento también fuimos jovencitos, muy jovencitos, emocionados con plantear un problema de investigación, mirando algo en el archivo y pensando que estamos descubriendo la pólvora, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Entonces, hacer esta ponencia fue realmente todo un reto, pensar un poquito, retroceder en el tiempo y volver a los años 80, cuando era estudiante, ¿no? La historiografía sobre la esclavitud, creo yo que tiene un punto de inflexión como de ruptura, que es en los 80, ¿no? Antes de los 80, el tema de esclavitud básicamente se había visto como mano de obra. Pienso, por ejemplo, en los trabajos de Pablo Macera, ¿no?, en la que en sus diferentes artículos los esclavos aparecen como una masa, ¿no? Están trabajando en las haciendas, comen esto, los tratan así, ¿no? Ahí están las instrucciones, pero donde no encontramos personas, sino una masa indiferenciada. Sin embargo, en los 80 esto va a ir cambiando poco a poco con distintos investigadores como Bauser, Friedrich Bauser, Christine Hunefeld, Flores Galindo, por supuesto. La primera vez que lo leí todavía guardo esa fotocopia y no lo voy a botar. Hay alguien que odia las fotocopias en la casa, pero es un libro que cada vez que lo vuelvo a tocar me vuelve a emocionar profundamente porque es la primera vez que yo leí esclavos con nombre y apellido, ¿no? Y especialmente el caso de Antonio, el negro bozal que termina ahorcándose por problemas económicos, teniendo una hija enferma, ¿no? Eso fue, para mí, me tocó profundamente y lo primero que hice fue ir al archivo y pedir ese documento, ¿no? Y lo leí hasta las lágrimas, pues, ¿no? Entonces me reforzó en continuar esos estudios. Y por supuesto esto tiene un punto de inflexión máximo con Carlos Aguirre, cuyo título dice todo, ¿no? Agentes de su propia libertad. Entonces, hay un rico marco conceptual que se ha ido trabajando en diálogo, por eso también es muy importante. Nosotros a veces escribimos y no somos muy conscientes que cuando lo hacemos, en realidad debemos mucho a los que estamos leyendo, a los que estamos escuchando, sea en clase o en conferencias, a los que estamos leyendo, que nos han precedido y que a veces no somos muy conscientes que están también en nuestros propios escritos, ¿no? Entonces, hay un rico debate conceptual que tiene que ver primero con el sujeto histórico, cómo vamos cambiando de mirar a los esclavos como una masa, ¿no?, como trabajadores anónimos, hasta verlos como sujetos activos, ¿no? La agencia que decías, ¿no? La agencia, esto de sujetos con nombre propio que luchan por determinados valores en sus vidas, cómo cambiar algunas circunstancias en sus vidas, seres humanos, ¿no? Un segundo punto que se trabajó bastante tiene que ver con la protesta social,
por ejemplo, hay una discusión que ahora nos puede parecer graciosa incluso en los términos, ¿no? Protesta activa y pasiva, ¿no? Creo que un joven hoy en día pensaría que se está hablando de otra cosa, ¿no? Esto de que si la protesta son las rebeliones, estas grandes rebeliones violentas, o también tiene que ver con cuestiones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo romper un instrumento laboral, ¿no? Hay una discusión muy interesante que se lleva a cabo fuera y luego que se incorpora al Perú, ¿no? Y que hace replantearse qué es un rebelde, qué es un bandolero, ¿no? Entonces tenemos los clásicos trabajos de los autores ya señalados, donde se replantea un poquito lo que es delincuente, ¿no? No el delincuente como el que rompe las normas, sino aquel que está enfrentándose al sistema, ¿no? Y básicamente las fuentes que trabajaron estos autores pues tienen que ver con fuentes judiciales, ¿no? Que hoy en día han sido remirados, algunos los miran mal en realidad los documentos judiciales porque efectivamente hay pues una producción desde el poder, ¿no? El poder de los jueces, las autoridades, los que dicen cómo son las cosas, cómo se etiqueta a las personas, ¿no? De acuerdo con su posición en el sistema. Entonces, por ejemplo, Flores Galindo, que utilizó muchas fuentes judiciales, al final tiene como un tono un poco duro con respecto a la participación de los esclavos en un movimiento social, ¿no? Salud. Luego, las fuentes judiciales fueron la gran fuente de trabajo para todos estos historiadores, pero también se trabajó también con notarios, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo incluso en el año 88, cuando ingresé a la universidad, siendo una bebé prácticamente, Raúl Adenaqué nos llevó al archivo y nosotros con la boca abierta, ¿no? Así, ¡oh! No sabíamos ni por dónde empezar. Entonces, lo primero que pidió fue notarios. Entonces, tener un documento así tan gordo para empezar, ¿no? Y yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? Miraba así, no podía ni pasar una página, ¿no? Entonces, Raúl me dijo, no, aquí está todo. Yo sé, todo, es una Biblia, ¿no? Y yo, wow, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y claro, después ya uno se sumerge y uno descubre que, bueno, lo que decía Jesús al comienzo, ¿no? Empezamos primero por la cuestión menuda, que es lo primero que nos atrae, ¿no? La cuestión menuda, el inventario de una casa, de una hacienda, y de pronto, wow, la hacienda tal, sí la conozco, ¿no? Y acá tengo el inventario, ¿no? Nos atrapa eso. Pero ¿cómo pasar de ese nivel luego a una mirada más arriba y que podamos responder preguntas más grandes, ¿no? No simplemente quién fue el dueño de la casita tal, ¿no? O de la hacienda tal, sino mucho más allá de eso, ¿no? Bueno, y los libros parroquiales también, ¿no? La primera vez que fui al archivo arzobispal fue, claro, impresionante también, en medio del archivo. Eran unos tiempos, todavía no estaba Laura Gutiérrez de directora, entonces uno podía entrar a los anaqueles. Laura se moriría, ¿no? Y podíamos coger los textos, ¿no? Y uno se llevaba a la mesa así un cerro de documentos, ¿no? Creo que confiaban mucho en nosotros, ¿no? Entonces, y nadie nos vigilaba. Entonces era una cosa maravillosa porque uno podía leer ahí documentos extraordinarios. Y cuando yo entré, lo primero que vi fue causas de negros. Entonces, wow, causas de negros, ¿no? Toda una serie exclusivamente sobre esclavos, ¿no? Para mí esa fue mi mina, mi mina de oro. Entonces, sea en el archivo arzobispal, el archivo general, en esa época casi nadie caía por la Municipalidad de Lima. Fue en ese contexto en que yo empecé mis primeras investigaciones como panaderías, por ejemplo, ¿no? Que la primera vez que lo expuse fue justamente aquí, ¿no? Eso también me emocionó al entrar porque recordé 1995, ¿no? El coloquio de estudiantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Dios mío? Entonces, mis primeros trabajos fueron encaminados así en esa onda de ver la protesta. Por ejemplo, en mi tesis de licenciatura yo me preguntaba, creo que ahora pienso muy cándidamente, me preguntaba por qué no hubo una rebelión en Lima, ¿no? Tal vez pensando, mirando otras realidades, y a veces uno pues mira mucho afuera y no entendemos mucho lo que pasa adentro, ¿no? Claro, yo miraba Haití y me quedaba impresionada con lo que pasó en Haití, una rebelión de esclavos, que cambian todo, voltean todo. Y entonces, ay, Dios mío, pero si aquí también era mayoría, ¿por qué no hacen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hoy en día digo, ¿qué tal pregunta? En fin, ya bueno, ya pasamos la página. Entonces, esos fueron mis primeros trabajos, preocupada más por la protesta, con una fuerte influencia
¿no?, de estos autores que me precedieron, y bueno, tal vez Carlos Aguirre ha sido el autor que más influencia ha tenido en mí, también porque, si bien no fue mi profesor, pero sí en el archivo continuamente conversábamos, ¿no? Y es un tipo muy generoso, de conversar mucho, ¿no? En ese momento yo no me daba cuenta que también estaba con el tiempo muy medido, investigando, ¿no? Pero uno ahí impertinente como alumna a veces va y pregunta cosas que después no sé qué vergüenza, eso se encuentra en cualquier lado, ¿no? Entonces, y luego caí con otros textos. Christine Hunefeld creo que tiene un peso muy importante, no siempre reconocido, que tiene que ver con el género, la perspectiva de género y etnicidad, ¿no? Hubo un artículo pionero que leí de ella en la revista del Archivo General de la Nación sobre familia esclava, que lástima que no haya continuado el tema después para debatir sobre la existencia de familia esclava, ¿no? Fue publicado en el año 84, bastante temprano. Y luego este libro maravilloso que es Mujeres, Esclavitud, Emociones y Libertad, del año 88, ¿no? Que marca muchas preguntas, ¿no?, que tienen que ver con la situación de las mujeres dentro de la esclavitud. Y justo coincidió también con mis lecturas sobre feminismos, teorías feministas, y lo que ya había leído bastante en San Marcos sobre historia desde abajo, la historia de los anónimos, ¿no?, la gente sin historia, que estaba muy de moda en los 80 cuando yo ingresé a San Marcos. Entonces, todo eso fue una feliz confluencia realmente, porque empecé a plantearme preguntas, ¿no?, como por ejemplo, ¿cómo entender la esclavitud ya no solo como una forma de trabajo, sino como un sistema, ¿no?, un sistema general? Y no ver solo la esclavitud urbana o rural, que es el típico enfoque que se ha visto en el Perú, por lo menos en la historiografía peruana, ¿no? Tal vez por comodidad, creo yo, más que por discusión teórica, los investigadores hemos estado mirando la esclavitud en el campo, la esclavitud en la ciudad, ¿no? Pero creo que eso amerita ya hace rato una buena reflexión para marcar más o menos una teoría sobre la esclavitud en el Perú, ¿no? Lo segundo tiene que ver con rebeldía, violencia, protesta, y cómo también hemos ido variando un poquito esto hacia otras formas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al archivo se queda embobado realmente con asuntos menudos, ¿no?, que pueden caer en la anécdota incluso, ¿no? Entonces podríamos terminar haciendo como una especie de colección de anécdotas. El esclavo que se fuga, el esclavo que miente, o lo que yo te compartía, este esclavo que, por ejemplo, se da por enfermo, dice que tiene un tumor, que le aparece solo en luna llena, ¿no?, y que de pronto desaparece también, entonces no trabaja, pues. Entonces, claro, uno se encuentra con ese tipo de casos, o la esclava Rosa Montenegro, que pasa de amo en amo y a todos los acusa siempre de sevicia espiritual, ¿no? Y en el camino va acumulando joyas, vestidos muy ricos, ¿no?, de seda, y uno no se imaginaría una esclava pues con joyas así, ¿no? Y se pregunta cómo, ¿no?, y cómo lo hace, ¿no? Entonces, ese tipo de información nos puede dejar atrapados en el nivel de anécdotas, ¿no? Sin embargo, podríamos ir más allá, ¿no?, y observar, por ejemplo, cómo replantear el concepto de lo de rebeldía, ir llevándolo hacia otros aspectos, como por ejemplo, está bien, hay confrontación, hay violencia, hay conflicto, porque la esclavitud no es un sistema de igualdad, ¿no?, es el control absoluto, o por lo menos intenta ser absoluto, sobre el cuerpo y la vida de otra persona, ¿no? Sin embargo, entre el intento de controlar 100% el empoderamiento total, como se llamaba en los años 70, se pasa también a formas intermedias, ¿no?, que llevan a la negociación y la interacción. Entonces, ¿cómo devolver a los esclavos al interior de la sociedad colonial, ¿no? Es decir, no aislarlos, porque creo que ese también ha sido el error, y aquí también hago mea culpa, por si acaso, ha sido el error de la historiografía peruana, ¿no? Aislar al sujeto de estudio solo para ver a los esclavos perdiendo algo tan rico que es la interacción cotidiana entre esclavos y el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo ver al individuo? Que también es un reto muy grande, porque hacer una biografía de un esclavo es súper complicado, ¿no? ¿Por dónde empezar? Primero, habría que tener muchísima suerte para encontrar todos los documentos, ¿no?, y ir articulando la biografía de un esclavo.
estamos en eso para ver la biografía de don Joaquín Jaime, ¿no es cierto? Pero hemos tenido la suerte enorme de ir encontrando pues algunas huellas documentales. No siempre se puede. Sin embargo, en todos mis trabajos yo he tratado, por influencia pues, de mis mayores, de ir devolviendo la individualidad a las personas, poniéndoles nombre y apellido, es decir, fulanita de tal, ¿no? Por lo menos en el momento en que uno los va encontrando en la documentación. Y luego pasar también a lo colectivo, ¿no? Cómo ir articulando este grupo que vive en la ciudad de Lima. Y no solamente eso, el grupo étnico, pero también sus relaciones con los demás, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas para plantearse sobre la vida cotidiana, cómo se dan las relaciones desde el poder, pero también en la misma vida cotidiana las relaciones entre ambos patrones, autoridades, con los esclavos, con la población afrodescendiente, ¿no? Y cómo puede variar también la situación de la esclavitud, dependiendo de muchas variables, como por ejemplo el género, ¿no? Que es lo que he intentado en mis diferentes trabajos, o la posición socioeconómica también, ¿no? De quién es el amo en realidad, ¿no? Dependiendo también quién es el amo, qué posición tiene, la vida de un esclavo también puede variar un montón, ¿no? Por ejemplo, algo que es bastante difícil de entender y de asimilar, es un choque bastante grande para algunos, es por qué un esclavo, ni bien se libera, termina comprando otro esclavo para someterlo también, ¿no? Bueno, son negocios, ¿no? Pero tal vez desde algún lado, como el de los activistas, esto suena herejía, porque para ellos es un mundo ideal en el que un negro tiene que ser solidario con otro negro, ¿no? Y sin embargo, cuando uno empieza a revisar documentos, esto no siempre se cumple, ¿no? Bueno, y también los vínculos sociales, cómo también estamos dándole mayor énfasis a cómo se vinculan las personas en las instituciones como las cofradías, ¿no? En fin, hay muchas preguntas y muchos temas. La historiografía, creo yo que la historiografía sobre la esclavitud tuvo un momento muy fructífero y ahora como que estamos pasando a un momento en calma, en stand-by, ¿no? Pero creo yo que, soy optimista, pienso que es para replantear otras cositas, ¿no? Creo que en primer lugar tenemos una mejor perspectiva teórica por los diferentes préstamos que estamos haciendo leyendo a otros, por ejemplo los sociólogos, ¿no? A mí me interesa mucho leer a los sociólogos, como por ejemplo Scott, fue muy importante para replantear un poquito esto de la protesta y de los discursos ocultos, ¿no? Barrington Moore, para ver esto del contrato social, me ayudó muchísimo, por ejemplo, a entender por qué algunos esclavos no intentan pues ni liberarse y no intentan tampoco rebelarse, ¿no? Entonces uno dice, ya, alienados, ¿no? Uno le pone la etiqueta al toque, ¿no? Incluso como historiadores participamos en un juego, ¿no? Y vamos condenando a veces. Entonces, lo del contrato social entre amos y esclavos puede ser sumamente interesante para volver a mirar por qué un esclavo decide en algún momento no oponerse, no criticar, no protestar, ¿no? Incluso Hoffman, por ejemplo, cuando trabaja sobre los roles que puede asumir un subordinado, tratando de quedar bien con el patrón, con el propietario, porque tal vez en ese momento no es importante hacerlo, ¿no? No es el momento adecuado para rebelarse, ¿no? Entonces hay una serie de discursos que nos pueden ayudar para mirar la relación, los distintos tipos de relación entre amos y esclavos, ¿no? Y lo otro que tiene que ver creo que son las fuentes, ¿no? Efectivamente, las fuentes, todo el mundo ha pasado, pues ha revisado la Real Audiencia. Yo a veces he encontrado los papelitos de pedido, ¿no? Pucha, ya pasó por aquí fulano, ¿no? Nos ha pasado a todos, ¿no? Y como que eso uno dice, uy, pero ese es el reto también, ¿no? ¿Cómo miramos el documento, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesó mucho Tribunal Eclesiástico, más que Real Audiencia, ¿no? Claro, ya todos habían leído Real Audiencia, prácticamente estaba fichado, delincuente por delincuente, ya estaban todos fichados, ¿no? Por los historiadores. Sin embargo, en Tribunal Eclesiástico hay algo muy rico que creo que tenemos que explotar más. Es que este tribunal brinda más ventajas a los esclavos, ¿no? Para empezar, es posible encontrar las demandas, o las quejas, perdón. Las quejas están hechas en un papel simple, no era necesario utilizar el papel sellado, ese que había que comprar a 5 reales, 4 reales, 3 reales, creo que era el precio, y donde cualquiera podía escribir, ¿no? La queja
sin necesidad de manejar un discurso jurídico muy complicado, ¿no? Entonces uno puede ver letras muy toscas, en algunos están escritos en primera persona y da la impresión que alguien allegado, cercano al esclavo o la esclava ha podido registrar esto por escrito, ¿no? O de lo contrario, existían ya otras también modalidades, como por ejemplo hay muchas esclavas que se presentan al tribunal eclesiástico. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a contar, así nomás, ligeramente, observé que había una cantidad impresionante de quejas presentadas por mujeres, esclavas, mayores, viejitas, son madres, esposas, hijas de esclavos que están litigando, o por ellas o por sus familiares, ¿no? Entonces eso era algo para explotar, ¿no? Lo cual hice, ¿no? Entonces el tribunal eclesiástico era un espacio en el que un esclavo podía ingresar y litigar, combinando al propietario a una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, tal vez no accedieran a la libertad, ¿no? Pero se pueden encontrar otras ventajas ahí. Por ejemplo, el cambiar de amo. Uno podría mirar desde la actualidad y decir, bueno, eso no significa nada, ¿no? Igualito es esclavo, sigue ensartado. Sin embargo, podríamos pensar de otra manera. ¿Qué tanto podía ganar un esclavo mandando a su propietario a litigar, a enfrentarse en este terreno judicial, ¿no? Eclesiástico en este caso, y obtener, por ejemplo, la variación de dominio, ¿no? Ya está bien, sigue siendo esclavo, pero tener la posibilidad por lo menos de cambiar de propietario y que sea un poco menos exigente, un poco más flexible, ya podría ser un paso importante en un largo camino por recorrer, ¿no? Y lo otro que a mí me dejó impresionada fue encontrar la voz, ¿no? Porque en estos litigios uno puede encontrar la voz de los esclavos y de las esclavas, ¿no? Entonces hay frases completas, ¿no? Más allá de que si lo escribió realmente o no lo escribió, que si hay el filtro, etcétera, pero sí hay como una especie de incluso frases populares que están ahí muy, muy presentes, ¿no? Luego, un tema muy importante es el rol que cumple la Iglesia para matizar un poco las relaciones entre amos y esclavos, ¿no? Entonces, los esclavos sabían muy bien, por ejemplo, que podían pedir la protección de la Iglesia ante la expatriación. Cuando dos esclavos se casaban, la ley dice que no se puede vender a uno, llevárselo fuera de la ciudad, ¿no? Eso se llama expatriación. Entonces, ni bien escuchaban algo ligero nada más, que los iban a vender fuera de Lima, estos no esperaban ni 5 minutos, iban y se quejaban, ¿no? Claro, eso también depende de la cercanía al tribunal, ¿no? Porque para un esclavo que está en el campo, que está en una hacienda, pues es más complicado ir hasta la ciudad y quejarse. Sin embargo, lo hacen, ¿ah? De todas maneras. Entonces, el matrimonio, el bautizo o los sacramentos permiten a los esclavos jugar con más posibilidades, ¿no? Que ir simplemente al tribunal, al otro tribunal, que es la Real Audiencia. Entonces, hay una serie de temas acá que, bueno, he tratado de mostrar algunas pinceladas nada más, pero creo que hay, claro, una agenda muy grande y también, pues, cosas en el tintero, ¿no? Que se tienen que ir decantando con el tiempo. Por ejemplo, a mí me parece que una limitación muy grande que tenemos en el Perú, esta mirada tan local, ¿no? Como se dice, nos miramos el ombligo, ¿no? Falta mucho dialogar con las experiencias de afrodescendientes en América Latina y en África, ¿no? Al otro lado del Atlántico no sabemos, por ejemplo, acá sí, Congos, Angolas, Lucumíes, pero realmente no tenemos idea de cómo funcionaba al otro lado y por lo tanto los puentes todavía faltan articularlos, ¿no? Y lo segundo que me parece interesante es cómo desde el mundo de los activistas han hecho esfuerzos por pensar en cómo cambiar algunos conceptos que todavía no pasan en el mundo académico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de esclavos, porque claro, en la terminología legal y todo se habla de esclavos. Sin embargo, en el mundo de los activistas se está reemplazando la palabra por esclavizados, ¿no? Incluso nosotros decimos negros, escribimos negros, ¿no? Los activistas no usan negro, se llegó a un acuerdo de utilizar la palabra afro y afrodescendiente, ¿no? Entonces, hay una serie de terminologías que deberíamos conversarlas, discutirlas, ¿no? Y que creo que podrían, de alguna manera, enriquecer la mirada que tenemos sobre la historia de la esclavitud y de los afrodescendientes, porque aquí viene el asunto central. No es hablar de un tema del pasado, nada más, sin vínculo con nuestro presente, todo lo contrario. Hacer la historia de la esclavitud es de un gran compromiso con la actualidad.
tenemos población afrodescendiente que están esperando una historia, verse reflejados en una historia nacional, no solamente el pasado, sino en la actualidad, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho también a las identidades que se están manejando, identidades étnicas. Estamos a puertas de un censo en el que se va a incluir la identidad étnica. Entonces, ¿cómo incluirnos, cómo identificarnos con una identidad si es que no tenemos detrás todo un trabajo precedente de una historia inclusiva? Gracias. Okay. Damos inicio a una ronda de preguntas. No, yo inicio con una pregunta. No, ya que hablaban sobre el rol que juegan los historiadores en esas cuestiones de la etnicidad, yo tenía una duda, ¿no? Y es un poco sobre cómo en la historiografía peruana se han construido los límites cronológicos para afrodescendientes y chinos, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que explicaría que la mayoría de trabajos sobre afrodescendientes se ocupen solamente hasta la abolición de la esclavitud y luego como que el periodo posterior es como que ya no existiesen como sujetos históricos, ¿no? Y lo mismo con los chinos, o sea, para segunda o tercera generación tampoco aparece mucho en el discurso histórico. ¿Es por una escasez de fuentes, dificultad de encontrarlos, o qué es lo que ha establecido esos límites, ¿no? ¿Nosotros mismos? ¿O es porque ya no son ya la etnicidad no funciona así en esos periodos posteriores? Una pregunta así abierta. Bueno, muy interesante la mesa y quisiera preguntar con respecto a la profesora Vergara principalmente, ya que ella ha mencionado, con respecto a la utilización de los documentos. Es cierto que la historia social privilegia básicamente el uso de expedientes judiciales y de protocolos notariales, en tanto es toda una beta, ¿no?, para ver estos temas. Sin embargo, me parece que no hemos reparado en las características de este tipo de documentación. No solamente el asunto del poder, que está intrínseco en ellos, ¿no?, especialmente en los expedientes judiciales, pero también en los documentos de los notarios, sino además el manejo del lenguaje y las mismas características del documento, en tanto responden a una plantilla, ¿no? O sea, si uno revisa los documentos notariales, pues va a notar que hay cierta plantilla, testamentos, documentos de compra-venta, etcétera, y hay cierta plantilla. Entonces, ¿hasta qué punto sería interesante incorporar también una reflexión sobre las características de esta documentación, especialmente este tipo de documentación relacionada con estos sectores subalternos, con estos sectores populares? Pienso, por ejemplo, en las reflexiones introducidas por Catherine Burns, ¿no?, sobre los notarios para la época colonial. ¿Hasta qué punto plantear ese tipo de reflexión para los casos particulares que están reseñando? ¿Alguna pregunta más? Bueno, más que pregunta es un comentario respecto a la exposición de Teresa. Respecto a la nueva historiografía urbana, ¿no?, que incluye los estudios de los indígenas, ¿no? Hay las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, que ha hecho Mónica Tirren para Bogotá, ¿no?, en el caso de los muiscas, ¿no?, cómo participan activamente en la vida urbana en Bogotá. Y en nuestro caso en el norte, ¿no?, creo que Chachapoyas y Trujillo son buenos ejemplos, ¿no?, para que cambian, creo yo, la imagen que habla que los indígenas están en los intersticios, ¿no?, como decía Charney, ¿no?, o que ocupan solamente talleres y tiendas, ¿no? O sea, los indígenas, el caso del norte, son dueños de solares, ¿no?, casas huertas, ¿no?, dentro de la traza de la ciudad. Bueno, pasamos a las respuestas. Bueno, sobre la primera pregunta, sí, pues hay la historiografía, yo creo que se concentra mucho en Lima primero, mea culpa, pero creo que tiene que ver también pues con las comodidades del caso, ¿no? Los que estamos acá en Lima, pues viajar hasta Trujillo o hasta Moquegua, por ejemplo, que es otro espacio también de población afrodescendiente, primero tendría que pensarlo, ¿no?, por las implicancias y los gastos y todo eso. Pero sí ya ha empezado, y creo hace tiempo, empezó una historiografía que mira
la esclavitud en el interior del país, ¿no? Acá hay una tesis muy buena de Eduardo Barriga sobre Jauja, ¿no? Negros en las alturas o algo así es el título, Negros en las alturas, ¿verdad? O los trabajos de Tardieu sobre Cusco, ¿no? Sí creo que es muy importante continuar en ese esfuerzo porque nos hemos concentrado mucho en Lima y en el siglo XVIII, ¿no? Y hay que mirar también hacia atrás y hacia adelante. La abolición sí pues cierra este ciclo de la esclavitud, pero creo que ahí se inicia el gran reto de hacer la historia de los afrodescendientes, ¿no? Sin embargo, creo que hay varios problemas ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con fuentes. Hasta el 54 se habla de esclavos y después cómo los identificas, ¿no? Porque en las fuentes los encuentras con el término esclavos, ok, entonces es más fácil encontrarlos. Sin embargo, después de eso ya no hay esclavos, solo hay personas, todos son iguales. Como decía Jesús, esto del señor Pasoldán, uno se imagina Pasoldán, ¡pling!, alguien de la élite, blanco. Sin embargo, es un chino, ¿no? Y luego el asunto se complica un poco más porque desaparece la palabra negro. Y además, la misma gente en la vida cotidiana no quiere usar el término negro porque es peyorativo. Es una sociedad que poco a poco va consolidando las ideas racistas. Entonces, a nadie se le ocurre pues autoidentificarse como negro. Lo primero que van a tratar de hacer, igual que lo hicieron en la sociedad colonial y luego en el 19, es ir mudando poco a poco a otras denominaciones étnicas menos lesivas al honor, ¿no? Por ejemplo, en vez de negro, mulato, ¿no? O pardo. Entonces, por ejemplo, muchos afros pelean en las guerras de independencia y ya no se llaman negros, se denominan pardos, no están las milicias de pardos, ¿no? Y luego también creo pues que es simplemente porque tiene que ver con las modas historiográficas, la gente va adscribiéndose a determinado tema, ¿no? Pero creo que sí, después de 1854 hay un hueco enorme hasta los trabajos actuales sobre poblaciones afrodescendientes, ¿no? Los historiadores no estamos entrando ahí y es una limitación porque tal vez tenga que ver también con la manera de trabajar que tenemos. Nos hemos acostumbrado mucho a ir al archivo, a leer fuentes, ¿no? Pero hacer una entrevista, por ejemplo, es un enorme reto. Cuando yo empecé a hacer entrevistas a mujeres afrodescendientes mayores de 80 años, pues lo primero que tenía que plantearme es cómo me enfrento, cómo pregunto a una señora mayor, ¿no? Si le voy a decir, ¿usted es afro? Obviamente no me va a entender, ¿no? O si voy con algunas palabras muy académicas, tampoco. Entonces, es un reto enorme porque significa pues estar entrenado un poquitito, por lo menos, en entrevistas, ¿no? Los historiadores no somos no queremos mucho acercarnos a la gente, nos gustan más los documentos, ¿no? Entonces, acercarnos a la gente es todo un reto, implica un aprendizaje. Y luego lo del divorcio historiográfico entre chinos y esclavos, sí lo hay, es evidente. Creo que quien más ha tratado de acercar los dos temas es Tito, Humberto Rodríguez Pastor, ¿no? Lo que pasa es que los vemos por separados porque pensamos, creo que hay una idea preconcebida ahí de que se acaba la esclavitud, se acaban los negros y llegan los chinos, ¿no? Como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces se acabaron los negros, ya no hay, no tienes por qué estudiarlos, ¿no? Y luego vienen los chinos, entonces estudias chinos, ¿no? Sin embargo, las investigaciones de Tito demuestran ampliamente cómo hay una interacción, una vida cotidiana que, claro, tiene sus luces y sombras, conflictos y también acercamientos, ¿no? Entre los trabajadores de Hacienda, ¿no? Ese es un tema rico y que está por explorarse, ¿no? Al final el Techi que tiene más preguntas. Creo que una de las razones la dijo Maribel, ¿no? Creo que las fuentes son el primer problema, ¿no? No es que no haya fuentes para afrodescendientes, lo que pasa es que los afrodescendientes ya no se notan tan claramente en esa fuente, ¿no? Después del 54 del siglo XIX ya no hay esclavos, hay ciudadanos. Claro, no con todos los derechos iguales, eso ya lo sabemos, ¿no? Y las categorías llamadas de castas van desapareciendo. Ahora, sí existen por ahí fuentes que uno puede encontrar muy fragmentarias, ¿no? En una ciudad, en un lugar, en Lima tiene algunas, ¿no? Hasta 1940, como creo que es conocido, se utilizó la categoría étnica o racial en los censos, ¿no? Después del 40 hasta el presente está prohibida, aunque hay un debate por hacer todavía, que creo que es importante que los historiadores participen, sobre la necesidad de que en el siguiente censo se incorporen categorías étnicas después de muchos años. Hay todo un debate internacional al respecto, no solamente en el Perú, ¿no? Bueno, así que por esta razón, en primer lugar. La otra cosa es que la población china tiene ciclos migratorios, entonces hay que estudiarla en función de esos ciclos, ¿no? Hasta la
Guerra del Pacífico hay un gran ciclo, ¿no? Y ahí hay oportunidades de seguirlos por los apellidos, en fin. Además, como se van cristianizando, van cambiando de apellido y es muy difícil ya encontrarlos como ciudadanos chinos o como habitantes chinos, ¿no? Pero también depende de las fuentes. Creo que hay, gracias a que estamos interesados ahora en cementerios, uno puede encontrar fuentes diferentes. En el cementerio sí se pueden encontrar. Ahí puedes encontrar chinos con nombre castellanizado. Entonces depende de la fuente también, ¿no? Quizá hemos buscado en fuentes que no son las más apropiadas todavía, ¿no? En cuanto a lo afrodescendiente, es probablemente un poco más complejo porque los apellidos tampoco indican mucho, ¿no? Ni las fotos ni los apellidos, es muy complicado. Pero sí se puede hacer si es que uno va siguiendo la pista, quizá más bien como lo que Maribel estaba señalando, algunas familias, en fin, algunas vías. Pero yo quisiera de repente agregar otra cosa, ¿no? Ese es un problema. Creo que hay otro también. Buscándole una razón no documental, ¿no? Creo que si hay un límite quizá de identidades, ¿no? En el sentido de que la construcción de las identidades históricas en el Perú sean especialmente afrodescendientes, recurren al argumento de la pureza, ¿no? O sea, a la idea de lo esencial, ¿no? Hay una colonia, hay negros esclavos, venimos de ahí, ¿no? O los que vienen, en todo caso. Mi bisabuela era samba, así que puedo tener algo de derecho a decir eso. Y los orígenes históricos, digamos. O sea, el estudiarlos después de la esclavitud es también reconocer algo, que creo que es inevitable, que las culturas afrodescendientes contemporáneas son producto de una dinámica de encuentros. Y sería encontrar de repente que lo que hoy se asume como propio fue más bien el producto del encuentro con chinos, indígenas, etcétera, ¿no? Y no viene tanto de esa historia colonial, ¿no? Que está bien cercada, bien cerrada, ¿no? Yo solamente quiero poner un ejemplo, nada más, ¿no? De esta idea de que a lo mejor uno descubre cosas que no está preparado para asumir. De repente son entidades, digamos, inventadas en términos de Hobsbawm, digamos, ¿no? De pasados creados, ¿no? De tradiciones inventadas, digamos, en el buen sentido del término, como Hobsbawm también lo señala. Es un ejemplo que he comentado en otra parte, pero que es una especie de misterio, ¿no? Acá hay varios que hemos trabajado fuentes coloniales, también están sentados acá muchos colegas que trabajan fuentes coloniales, y si alguien tiene ese dato, por favor, le agradeceré que me lo diga. Pero hasta donde sé, no existe ninguna fuente colonial que diga que en la población afrodescendiente consumía gato. Ninguna, que yo sepa, ninguna. Que comían gato, en fin. Y eso que las fuentes de esa etapa describen muchísimas prácticas de la población esclava, ¿no? Grotescas, consideradas ridículas, pero ninguna que tenga que ver con el consumo de este animalito doméstico. Los únicos que traen costumbre de consumir este tipo de animales al Perú, y otros más, son los chinos. Sin embargo, hoy la tradición, entre comillas, de consumir este animalito, más allá de lo que nos parezca bueno o malo, está muy vinculada al mundo afrodescendiente y especialmente, por ejemplo, en Cañete, donde se celebra un famoso festival dedicado a Santa Ifigenia, ¿no? Que se celebra con un gran festín de gatos. ¿Ya no? Ah, está prohibido. Bueno, se celebraba. Pero fue asumido por un momento, por un tiempo, como una identidad, digamos, como un elemento de una identidad afrodescendiente en la zona, ¿no? Y además, mal visto en muchos casos y como insulto, ¿no? Acá se acusaba hasta jugadores de fútbol, ¿no? De haber sido consumidores de gato, ¿no? Entonces, lo interesante sería de que esa costumbre en realidad no es de origen afrodescendiente en el sentido estricto del término, ¿no? En sentido a largo plazo del término. Es probablemente el producto del encuentro de población china y afrodescendiente en haciendas, en los barrios de Lima, porque además aparece casi siempre vinculada a espacios donde hubo contacto entre negros y chinos. Barrios Altos, el Callao, la costa, etcétera, ¿no? Entonces, quizás es un límite mayor, ¿no? El estudiar a las poblaciones post-abolición de esclavitud y post-etapa de grandes inmigraciones, nos llevaría a descubrir de que ese imaginario que hemos construido respecto a las purezas de las identidades étnicas no existen, y que son más tradiciones que se han construido en un diálogo, ¿no? Mucho más intenso, y probablemente eso hace de que no lo hagamos, pues, porque vamos a terminar rompiendo la imagen de este país de todas las sangres, pero en que cada sangre tiene una etiqueta. ¿Sí? Hay negros, hay indios, hay mestizos, hay chinos. No todas las sangres en el sentido más bien colectivo, ¿no? Sino todas las sangres, pero cada uno pues como una figurita en un álbum, ¿no? O como una lámina de Navarrete, más bien, ¿no? Donde cada uno tiene su lugar, ¿no?
Bien, bueno, en realidad el comentario, ¿no es cierto?, que hacía Juan sobre la nueva historiografía urbana, en el cual efectivamente la población indígena ya no está, ¿no es cierto?, ignorada para nada, sino es una activa participante, en realidad ya efectivamente tiene un tiempo, ¿no? Y los trabajos efectivamente están… el caso, pues, de una de las élites privilegiadas que es, ¿no?, la élite cusqueña, pero también el caso, bueno, los mismos trabajos de Juan para Trujillo, el caso de Cajamarca, ¿no es cierto?, y para otros lados, como el trabajo que se mencionaba para Bogotá, para México, no están en realidad señalando efectivamente esta participación activa que había sido un poco como soslayada durante mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad, lo importante, ¿no?, o sea, que tenemos ya como una suerte de algo muy claro, digamos, de esta activa participación, principalmente en lo que son actividades económicas, sobre todo, ¿no? O sea, su participación en lo que es mercados, en las actividades artesanales, en el mediano, en el pequeño comercio, ¿no es cierto?, en las pulperías, chicherías, etcétera, que efectivamente están señalando y que se vincula un poco con la pregunta sobre la cuestión del cuidado, ¿no es cierto?, que hay que tener con la documentación, ¿no? O sea, este tipo, en realidad, la importancia, las características de la documentación, ¿no? Sí, efectivamente, sí, o sea, los testamentos responden, sin lugar a dudas, a una plantilla, y eso es totalmente cierto, pero en realidad el que deja el testamento tampoco, o sea, no es que no pueda decir en realidad muchas cosas de las que quiere decir, ¿no? Yo creo que ahí está la riqueza de la lectura del documento. Hay una plantilla, pero sin embargo en esa plantilla muchas veces aparecen y justamente lo que escapa a la plantilla probablemente sea lo más interesante, ¿no? Más allá, por supuesto, de datos que nos pueden interesar, como el caso de la procedencia, ¿no? Yo creo que una cuestión importante es saber efectivamente si persona que yo estoy mirando nació en Lima o de dónde vino, ¿no es cierto?, cuántos hijos tiene y en realidad si está casado o no, y como dije antes, no va a haber un solo testamento, ¿no? Entonces revisar lo que dijo en el primero, lo que dice en el segundo, lo que dice en el codicilo, en realidad va a ser una cuestión realmente muy interesante porque a pesar de que es una plantilla, no dicen lo mismo, ¿no? No dicen lo mismo, yo creo que ahí está justamente el poder, ¿no es cierto?, ver una de las cosas que le interesa a Jesús y a mí también, ¿no?, que es cómo van construyendo estas identidades, porque efectivamente responden a un contexto, responden a un momento en la vida de la persona, responden en realidad ante quién están presentando el documento en un momento determinado de su vida y eso hace que no necesariamente mantengan una sola identidad, pero nosotros tampoco, ¿no? O sea que en realidad yo creo que eso también a veces les pedimos a los sujetos del pasado que actúen de una manera en la cual nosotros no actuamos, ¿no? Entonces yo creo que, como señalaba Maribel, tenemos que recuperar la humanidad de estas personas, ¿no? Yo creo que eso es algo que en realidad sí nos va a hacer mucho más empáticos también con ellos y podremos plantear preguntas desde una perspectiva más humanizante, ¿no?, de esta población. Y eso en realidad yo creo que siendo creativos, que es una de las cuestiones que como historiadores en realidad tenemos que ser, creo que la documentación, siempre y cuando pues no volemos en el aire, en realidad la diferente documentación colonial lo permite, ¿no? Y en ese caso sí, los protocolos notariales y el hecho de haber tenido los españoles, ¿no es cierto?, esta importancia del notario yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, nos permite una ventana para poder entender en realidad relaciones, miradas, etcétera, que nos pueden ayudar a humanizar, ¿no es cierto?, a estos sujetos del pasado, ¿no? Ahora, en realidad también, y es algo que quisiera mencionar de lo que señalaba Maribel sobre los que nos han antecedido, ¿no? Cuando Juan hablaba acerca de no están en los intersticios y que eso es muy importante, recordé a Harterré, ¿no? Y en realidad yo creo que él es uno de los que llama la atención sobre lo que ahora nosotros, bueno, llamamos los signos urbanos, etcétera, ¿no? Y que en realidad ya hacía notar,
¿no es cierto?, que la mirada sobre estos indígenas vistos de una mirada negativa, explotados, etcétera, en realidad hay otros también, ¿no es cierto?, que están teniendo otra actuación, ¿no es cierto?, que sería importante de prestar atención, ¿no? Y que es un poco lo que se está mirando ahora, ¿no? O sea, yendo más allá de lo que es, participan en actividades económicas, pues no, o sea, no solamente participan en actividades económicas, también están en realidad buscando obtener poder, ¿no?, y controlar aquellas instituciones que fueron creadas de alguna manera para controlarlos y tratar de alguna manera de sacarle un poco la vuelta al sistema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una mirada que además, como señalaba Maribel también, vista desde el hoy, es importante en la construcción, digamos, de una sociedad más inclusiva, ¿no?, que efectivamente nosotros tenemos que aportar a ello, ¿no? Terminé. Gracias. No, muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes. A continuación, la siguiente mesa, Historia del presente y Memoria histórica, a cargo de los doctores Antonio Zapata y Carmen Marqueboy. Lo están sacando.